Hola estimados amigos, gracias por suscribirse y formar parte de este canal. Sean bienvenidos para continuar con las casuísticas del área de matemática. Así que empecemos. Número 11. Un docente ha propuesto tareas con el propósito de que los estudiantes apliquen la simetría de una figura respecto a un eje. Estas tareas son similares a las que se muestra a continuación. En cada caso, construir la figura simétrica respecto al eje que se muestra. Y como ven, la primera figura tiene un eje de simetría vertical y la segunda figura tiene un eje de simetría horizontal. Algunos de sus estudiantes han mostrado un buen desempeño al resolver esta tarea. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que el docente proponga para que estos estudiantes sigan progresando en su desempeño? Alternativa A: entregar un pedazo de cartulina de forma cuadrangular y pedir que la doblen por la mitad. Así doblada, solicitar que dibujen una figura en una de las mitades y pedir que recorten la figura manteniendo doblada la cartulina. Luego, pedir que desdoblen la cartulina y observen lo que se formó. Alternativa B: entregar un geoplano con trama cuadriculada para que, con las ligas, formen un polígono. Luego, pedir que construyan la figura simétrica de dicho polígono considerando un eje vertical u horizontal. Luego, pedir que realicen lo mismo con otros polígonos. Alternativa C: entregar una hoja cuadriculada para que dibujen en ella un polígono. Luego, pedir que construyan una figura simétrica de dicho polígono considerando un eje de simetría oblicuo. Vayamos a analizar la alternativa A. Esta actividad sería favorable para generar la noción de simetría vertical, pero los estudiantes ya dominan lo que es simetría vertical y horizontal. Por lo tanto, esta actividad sería muy básica para ellos. Para la alternativa B, según la información, los estudiantes ya dominan lo que son ejes verticales y horizontales. Esta actividad sería muy semejante a lo que ellos ya saben, entonces no ayudaría en el progreso de la construcción de figuras simétricas respecto a un eje. Por lo tanto, esta alternativa también queda descartada. Esta acción docente sí es bastante favorable para que los estudiantes sigan progresando en el desempeño de construcción de figuras simétricas respecto a un eje. Como ellos ya dominan ejes verticales y ejes horizontales, en esta oportunidad se les da figuras simétricas respecto a un eje oblicuo o diagonal. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Número 12. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para afianzar las habilidades de visualización geométrica? Alternativa A: proporcionar moldes de cuerpos geométricos como prismas y pirámides para que los estudiantes los construyan. Luego, solicitar que identifiquen sus principales elementos como vértices, aristas, caras y bases. Alternativa B: entregar cuerpos geométricos como prismas y pirámides para que los estudiantes los observen y elaboren el molde de estos cuerpos. Luego, pedir que comprueben si dichas representaciones permiten formar los cuerpos geométricos. Alternativa C: solicitar a los estudiantes que observen diversos cuerpos geométricos como prismas y pirámides y que describan sus características como tamaño, formas, etc. Luego pedir que digan cuáles son los nombres de cada uno de dichos cuerpos. Vayamos a analizar cada una de las alternativas. En esta actividad lo único que hacen los estudiantes es construir los cuerpos geométricos a partir de los moldes. Luego identifican algunos elementos tales como los vértices, aristas, caras y bases, pero lo que no hacen es identificar el número de lados, la forma, hacer las relaciones internas y tampoco hacen las respectivas comparaciones para
identificar algunas semejanzas y diferencias entre los cuerpos. Por lo tanto, esta actividad no es completamente favorable para garantizar las habilidades de visualización geométrica del estudiante. La alternativa B es lo opuesto a la alternativa A. Aquí se les entrega a los estudiantes los cuerpos geométricos de prismas y pirámides. Luego se les pide que elaboren el molde. Los estudiantes, para poder elaborar los moldes, tienen que saber reconocer las propiedades de los cuerpos geométricos, tales como los lados, la forma, el tamaño, los vértices, las aristas, las caras, las bases, y también hacer relaciones internas tales como la equidistancias, las simetrías, la perpendicularidad, etc. Y también tienen que comparar estos cuerpos geométricos para establecer sus semejanzas y diferencias. Y finalmente lo que hace el docente es pedirles que comprueben si dichas representaciones permiten formar los cuerpos geométricos. Como se han podido dar cuenta, aquí el estudiante tiene que tener en cuenta todos los elementos para poder elaborar los moldes de estos cuerpos geométricos. Por lo tanto, esta actividad sí sería bastante favorable para garantizar o asegurar las habilidades de visualización geométrica de los estudiantes. En esta actividad a los estudiantes se les pide que observen los prismas y pirámides, luego que describan algunas características, tales como tamaño, formas, bases, y finalmente se les pide que lo nombren a estos cuerpos geométricos. En esta actividad lo que no se ha hecho es identificar las relaciones internas y tampoco se ha comparado los cuerpos geométricos. Además, no se ha pedido que construyan los moldes de estos cuerpos geométricos. Por lo tanto, esta actividad tampoco es favorable para afianzar las habilidades de visualización geométrica de los estudiantes. Así que la respuesta correcta es la alternativa B. Número 13. Un docente ha identificado que algunos estudiantes evidencian errores al tratar de hallar el área de triángulos. Así, por ejemplo, cuando se les pide hallar el área de un triángulo isósceles cuyos lados congruentes miden 5 centímetros y cuyo tercer lado mide 8 centímetros, los estudiantes reconocen la fórmula para determinar el área del triángulo. Sin embargo, plantean lo siguiente: base por altura sobre 2 igual a 8 por 5 sobre 2 igual a 20 centímetros cuadrados. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para brindar retroalimentación a los estudiantes para que reflexionen sobre su error? Alternativa A: presentar la fórmula de Herón para que encuentren el área de cualquier triángulo cuando se conocen las medidas de sus tres lados. Luego, pedir que determinen el área del triángulo propuesto utilizando esta fórmula. Después, solicitar que comparen sus resultados en parejas. Alternativa B: presentar diversos triángulos y orientarlos para que tracen sus respectivas alturas. Luego, pedir que evalúen si el lado de 5 centímetros puede ser la altura del triángulo presentado. Después, solicitar que tracen la altura de este triángulo isósceles y que encuentren la medida de la altura y luego el área. Alternativa C: presentar una pieza de cartulina de forma triangular cuyos lados tengan las medidas propuestas y en la que se haya trazado una altura perpendicular al lado de 8 centímetros, de tal manera que forme dos triángulos notables de 37 grados y 53 grados. Luego, a partir de la relación notable, indicar que la altura mide 3 centímetros. Después, solicitar que hallen el área de un triángulo isósceles en el que uno de los lados mide 6 centímetros y los otros dos 5 centímetros. Vayamos a analizar la alternativa A. Esta actividad en nada ayudaría al estudiante a reflexionar sobre su error, porque el error del estudiante es que confunde a la altura con el lado del triángulo. Entonces, esta alternativa estaría descartada. Alternativa B. Esta actividad sí es bastante adecuada para
hacer reflexionar sobre su error al estudiante, porque aquí al estudiante se lo está afianzando en el trazo de la altura de diferentes triángulos. Vayamos a la alternativa C. Esta actividad no sería muy adecuada para lograr que el estudiante reflexione sobre su error, porque solamente se ha considerado el trazo de la altura para el triángulo isósceles. Si el estudiante en otra situación se le da otro tipo de triángulo, corre el riesgo de cometer el mismo error. Así que la alternativa correcta es la alternativa B. Número 14. Con el propósito de que sus estudiantes resuelvan problemas que involucren el cálculo de áreas de figuras irregulares, un docente les propuso la siguiente tarea. Calcula el área del hexágono ABCDEF. Un estudiante presentó la siguiente resolución. Área igual a 5 más 6 entre paréntesis por 5 sobre 2. Área igual a 11 por 5 sobre 2. Área igual a 55 sobre 2. Área igual a 27,5 unidades cuadradas. El área de la figura es igual a 27,5 unidades cuadradas. Pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurre el estudiante? Alternativa A: considerar una fórmula que no corresponde al cálculo de áreas de triángulos. Alternativa B: considerar que, al descomponer el hexágono en dos polígonos, 4 de los vértices del hexágono son colineales. Alternativa C: considerar como base de un polígono segmentos verticales cuando deberían ser horizontales y como altura segmentos horizontales cuando deberían ser verticales. Vayamos a analizar cada una de las alternativas. En la alternativa A, lo que ha hecho el estudiante es usar una fórmula para dos triángulos con la misma altura. Esa fórmula sí es válida, pero si observamos los polígonos que él ha considerado triángulos, en realidad no son triángulos. Así que esta alternativa está descartada, porque no expresa el error en el que ha caído el estudiante. En la alternativa B se nos dice que el estudiante lo ha confundido estos 4 vértices del hexágono como colineales. Y como se puede ver, si nosotros trazamos una recta, 2 de estos puntos quedan fuera de la recta, por lo tanto no son colineales porque ya no están en la misma recta. Entonces el error en el que ha incurrido el estudiante sería la alternativa B. En la alternativa C, si se tratase de triángulos, como ven, las bases sí están bien expresadas porque los ha considerado los segmentos verticales y a las alturas los segmentos horizontales. Por lo tanto, ahí no los ha confundido a los elementos de un triángulo. En consecuencia, la alternativa correcta es la alternativa B. Número 15. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes de primer grado comprendan el concepto de rectángulo. Al hacerles preguntas para recoger sus saberes previos, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: un rectángulo es una figura cerrada de 4 lados. Sus ángulos miden 90 grados y sus lados opuestos son paralelos. El docente le pidió que se acercara a la pizarra para representar gráficamente ejemplos de rectángulos y de figuras que no son rectángulos. Sus representaciones son las que aparecen a continuación. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para generar conflicto cognitivo en este estudiante? Alternativa A: entregar una lámina en la cual se aprecien figuras geométricas diferentes a las que él propuso para que identifique y seleccione aquellas figuras que son rectángulos. Luego, pedir que explique las razones de su elección. Alternativa B: pedir que verifique si algunas de las figuras que él no considera rectángulos cumplen con la afirmación que ha realizado. Luego, preguntar: ¿el cuadrado cumple con la definición que has dado de rectángulo? ¿Un cuadrado será un tipo de rectángulo? Alternativa C: preguntar: ¿cuántos lados tienen los rectángulos que has graficado? ¿Cuánto miden sus ángulos? ¿Sus lados opuestos son paralelos o perpendiculares?
Luego, entregar una cartilla con otras propiedades referidas a la suma de ángulos internos, a sus diagonales y a sus ejes de simetría. Vayamos a analizar cada una de las alternativas. Lo primero que se debe saber es que el conflicto cognitivo es el desequilibrio de las estructuras mentales cuando el estudiante se le enfrenta a situaciones a las que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Aplicando este concepto en la alternativa A, el docente al entregar la lámina con figuras geométricas diferentes a las que ha propuesto el estudiante y luego pedirle que identifique y seleccione aquellas que son rectángulos, a través de sus conocimientos previos el estudiante va a poder seleccionar fácilmente esas figuras que él considera rectángulos. Por lo tanto, esta acción pedagógica no genera un conflicto cognitivo en el estudiante. En la alternativa B, el docente, al pedirle que verifique si alguna de esas figuras que el estudiante no considera rectángulos cumple con su definición, y en específico preguntarle si el cuadrado será un tipo de rectángulo, lo que hace el docente es enfrentarlo a una situación que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos que tiene el estudiante. Por lo tanto, esta acción pedagógica hasta el momento es la más adecuada para generar conflicto cognitivo en el estudiante. En la alternativa C, el docente al preguntarle al estudiante cuántos lados tienen los rectángulos que has graficado, el estudiante responderá que son 4. Y al preguntarle cuánto miden sus ángulos, él responderá 90 grados. Y al hacerle la siguiente pregunta, ¿sus lados opuestos son paralelos o perpendiculares?, él dirá que son paralelos, porque estas respuestas los maneja en sus conocimientos previos. Y luego al entregársele otras propiedades de rectángulos, al estudiante no se le estaría generando un conflicto cognitivo. Por lo tanto, la alternativa C también queda descartada. Y la respuesta correcta lo contiene la alternativa B. Número 16. Un docente propone la siguiente situación a los estudiantes. Emilio adquirió 7 ovejas y hace un corral en forma de hexágono regular de 10 metros de lado. De las 7 ovejas, una de ellas ha sido atada a una estaca ubicada en el centro del corral, y cada oveja restante fue ubicada en cada estaca de las esquinas del corral. La longitud de la cuerda usada por cada oveja es de 5 metros de largo. ¿Qué relación se puede establecer entre el área de la región que dispone la oveja atada en el centro y la de cualquiera de las ovejas atadas en las esquinas? Pregunta: ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a comprender el problema? Alternativa A: ¿cuántos lados tiene el corral que hizo Emilio? ¿Cuántos metros mide cada lado del corral? ¿Para qué quiere usar el corral? ¿Qué longitud tiene cada cuerda que se utiliza para atar a las ovejas? Alternativa B: ¿cuál será el área y el perímetro del corral? ¿Cómo se calcula el área de una región circular? ¿A cuántas veces el área de la región que dispone la oveja atada en el centro equivale al área de la región ocupada por una de las ovejas atada en las esquinas? Alternativa C: ¿cómo representarías gráficamente el corral hecho por Emilio? Las áreas de las regiones de las que dispone cada oveja atada en cada esquina y la oveja atada en el centro son iguales. ¿Qué forma tiene la región de la que dispone cada oveja para movilizarse? Vayamos a la alternativa A. En la alternativa A, el docente pregunta cuántos lados tiene el corral que hizo Emilio. Los estudiantes dirán 6 lados. ¿Cuántos metros mide cada lado del corral? Ellos dirán 10. La siguiente pregunta es: ¿para qué quiere usar el corral? Los estudiantes dirán para sus ovejas. La siguiente pregunta es: ¿qué longitud tiene cada cuerda que utiliza para atar a las ovejas? Y ellos dirán 5 metros. En la alternativa B, el docente pregunta cuál será el área y el perímetro del corral. Algunos de los estudiantes que conozcan la fórmula del área y del perímetro harán sus cálculos de esta manera. La siguiente pregunta es: ¿cómo se calcula el área de una región circular?
Los estudiantes que han logrado contestar la primera pregunta pueden contestar la segunda diciendo que el área de una región circular se calcula pi por radio al cuadrado y por el valor del ángulo de la región circular sobre 360 grados. La siguiente pregunta es: ¿a cuántas veces el área de la región que dispone la oveja atada en el centro equivale al área de la región ocupada por una de las ovejas atada en las esquinas? Y lo único que debe hacer el estudiante es dividir 360 grados entre 120. Eso es igual a 3. Entonces, el área que ocupa la oveja del centro es 3 veces más que el área que ocupa la oveja atada en la esquina. En la alternativa C, el docente pregunta: ¿cómo representarías gráficamente el corral hecho por Emilio? Y los estudiantes pueden dibujar un hexágono de esta manera y las regiones que ocupan las ovejas también de esta manera. La siguiente pregunta es: ¿las áreas de las regiones de las que dispone cada oveja atada en cada esquina y la oveja atada en el centro son iguales? Los estudiantes, observando su gráfico, dirán que no. ¿Qué forma tiene la región de la que dispone cada oveja para movilizarse? Y los estudiantes dirán que tiene forma circular. Por lo tanto, la alternativa más apropiada para la comprensión del problema sería la alternativa C, porque en este caso los estudiantes hacen uso de la representación gráfica. Número 17. Marta es albañil. Para realizar acabados, ella utiliza losetas grises y blancas de 50 centímetros de lado. El metro cuadrado de estas losetas cuesta 40 soles. Marta va a utilizar el siguiente diseño en una de las habitaciones de una casa. Pregunta: ¿cuánto dinero se invertirá en comprar la cantidad de losetas grises necesarias para realizar el trabajo? Alternativa A, 200 soles, alternativa B, 280 soles, alternativa C, 400 soles. Lo primero que debemos hacer es convertir los centímetros a metros. 50 centímetros equivale a medio metro, es decir, a 0,5 metros. Contando las losetas grises hay un total de 20. 20 lo multiplicaremos por 0.25 metros cuadrados porque 0,5 por 0,5 es el área de una loseta gris. Multiplicando nos da un total de 5 metros cuadrados. Como cada metro cuadrado vale 40 soles, lo multiplicaremos por 5 y eso es igual a 200 soles. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Número 18. Dada la ecuación general de la recta L, tal que 3x más 2y menos 12 igual a 0. Alternativa A. La pendiente de la recta L es 2 sobre 3. Alternativa B. Otra expresión para la misma recta L es x sobre 4 más y sobre 6 igual a 1. Alternativa C. Al reemplazar el valor de 0 en x se obtiene y igual a 6 y al reemplazar el valor de 0 en y se obtiene x igual a 4. Por tanto, se comprueba que el punto 4, punto y coma 6 pertenece a la recta L. Despejando y de la ecuación general de la recta, tenemos que y es igual a 12 menos 3 sobre 2. Como 2 es denominador común de 12 y de menos 3, entonces lo dividimos por separado. 12 entre 2 es igual a 6 menos 3x entre 2. Y ordenando tenemos que y es igual a menos 3x sobre 2 más 6. Por lo tanto, la pendiente vale menos 3 sobre 2. Para comprobar si la expresión de la alternativa B resulta de la ecuación general de la recta, hacemos lo siguiente: 3x más 2y igual a 12. Luego dividimos a los tres términos entre 12 y nos va a dar x sobre 4 más y sobre 6 igual a 1. Por lo tanto, la alternativa B es correcta. Pero también vayamos a comprobar la alternativa C. En la alternativa C se nos dice que al reemplazar el valor 0 en x de esta manera
y es igual a 6. Y eso sí es verdad, si x es 0, y es igual a 6. Por lo tanto, un punto de la recta será igual a 0.6. Y también se nos dice que al reemplazar el valor de 0 en y, el valor de x será igual a 4. Y si reemplazamos en esta ecuación y igual a 0, efectivamente vamos a obtener x igual a 4. Por lo tanto, otro punto de la recta será igual a 4.0. Y aquí concluye que se comprueba que 4.6 pertenece a la recta L, lo cual es falso. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Número 19. El siguiente gráfico representa el plano de un campo deportivo cuyo perímetro mide K. Este gráfico está compuesto por dos regiones semicirculares y una región rectangular. Pregunta: ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de este campo deportivo en función de D y de la constante K? Alternativa A de D igual a D sobre 2 por K. Alternativa B, A de D igual a D sobre 4 por 2K menos pi por D. Alternativa C, A de D igual a D sobre 2 por 2K menos pi por D menos 4D. Vayamos a hallar la resolución. El valor del perímetro nos dice que vale K. Entonces el perímetro será igual a dos bases que corresponden al rectángulo más la longitud de la circunferencia. Al unir estas dos semicircunferencias ya formarían una circunferencia. La longitud de la circunferencia es igual a pi por el diámetro de la circunferencia. Ahora lo que debemos hacer es despejar B. Despejando B tenemos que es igual a K menos pi por D sobre 2, porque 2 está multiplicando a B. El área del campo deportivo va a ser igual a la base por D. D es el ancho del rectángulo, más pi por el radio al cuadrado. Uniendo este semicírculo con este otro semicírculo ya formarían un círculo completo. Por eso se usa la fórmula del círculo, que sería igual a pi por radio al cuadrado. El radio es el diámetro dividido por 2, porque el radio es la mitad del diámetro. Aquí solamente reemplazamos el valor de B, porque se nos pide el área en función de D. Resolviendo, esta potencia es igual a D cuadrado sobre 4. Y aquí he multiplicado 2 sobre 2 para que esta suma sea de fracciones homogéneas. Multiplicando entonces aquí 2 por 2 será 4 y arriba será 2 por D y por K menos 2 pi por D al cuadrado. Todo eso sobre 4 más pi por D al cuadrado sobre 4. Y aquí sacando término común sería igual a D sobre 4 multiplicado por 2K. Y aquí quedaría menos 2 pi por D más pi por D. Y eso es igual a menos pi por D. Entonces esta es el área del campo deportivo en función de D. La alternativa que cumple es la alternativa B. Número 20. Dada la siguiente secuencia. Y como ven, aquí está la secuencia. Pregunta: ¿cuál de los siguientes símbolos tiene una rotación respecto al punto de intersección de las diagonales de la casilla central? Y el símbolo que tiene una rotación respecto a la intersección de estas diagonales de la casilla central es la flecha, como pueden ver. Estando en esta esquina del cuadrado, baja hacia la otra esquina rotando 90 grados. Luego viene hasta esta otra esquina también rotando 90 grados hacia la derecha. Luego sube hacia la otra esquina del cuadrado rotando 90 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Conmigo será hasta el próximo vídeo.